quiero conocer es la solución del problema del valor inicial. Dado y0, y en tiempo 0. Vamos a poner aquí y de t. ¿Sí? Quiero encontrar, pues, cuánto vale y de t. Para esta solución no voy a entrar tampoco en muchos detalles matemáticos. Ya eso parte de otra clase. Aquí lo que me interesa es describirles cómo es que pueden programarlo y la solución numérica y cómo podrían aplicarla a cualquier sistema que ustedes tuviesen. Entonces, hay muchísimos procesos que me interesa, se describen de esta manera ya de los cursos que han tomado. Seguramente saben que hay muchos modelos cuya descripción matemática se puede poner así, incluidos los sistemas mecánicos que estudiamos, sistemas térmicos, qué sé yo, o sea, muchos parecidos por ahí, ¿no? Entonces, crecimientos poblacionales, ¿qué más? Aparte de crecimientos poblacionales, dinámica, cinemática química, le llaman, eh, le llaman kinetic reactions, sí, también se puede, al final son ecuaciones diferenciales. Y bueno, una vez que las tienes así escritas, ahora, esta ecuación estamos hablando de y como un vector, ¿eh? O sea, y es un vector. Puede que tengas un vector de derivadas, igual a una función también vectorial. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillito sería el caso del péndulo invertido, ¿no? El modelo del péndulo invertido que era teta 2 puntos más g sobre la longitud del péndulo, el seno de teta, igual a 0. Entonces, esta era de segunda derivada, ¿no? Segunda derivada es el modelo del péndulo simple. Y lo que les decía, ¿no? Es, pues vamos a convertirlo a cambios de variables. Vamos a convertirla a dos ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Entonces, y1 que sea teta, y2 que sea teta punto, de manera que y1 punto sea igual a y2 e y2 puntos sea igual a menos g sobre l el seno de y1. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, este es un ejemplo, este es un ejemplito de una ecuación de este tipo. Entonces, esta y, aunque la vean así de un solo orden, o que parece un escalar, pues también puede ser un vector, ¿no? O sea, yo pongo en un vector y1, y2, y del lado derecho no se puede hacer una aproximación de una matriz por un vector o algo así. ¿Por qué? Porque no se puede desacoplar, por ejemplo, el seno de y, ¿no? Entonces el sistema es completamente no lineal, por lo tanto yo uso una descripción más general, ¿no? Simplemente es una función. A la derecha hay una función. Perfecto. Entonces, ¿cómo le hago para resolver estas ecuaciones? Ya que tienen las librerías instaladas, Python hace uso de tres cosas, ¿no? O sea, NumPy es una librería que te permite hacer aplicaciones con matrices y vectores. Eso es básicamente una librería de álgebra lineal. Matplotlib me permite graficar. Y SciPy tiene un método de integración. ¿Okay? Un método de integración bastante óptimo y que puede servir para nuestro asunto. Aquí lo que propongo es resolver el modelo del péndulo. Sí, el modelo del péndulo. Entonces, vean, defino una función con la parte que está a la derecha de las derivadas. La parte que está a la derecha de las derivadas. Entonces, si yo tengo aquí, estoy hablando de esto. Esto que está a la derecha de las derivadas. Eso que está a la derecha de las derivadas lo voy a regresar. Básicamente la función péndulo recibe la función del vector con la y1 y la y2, ¿sí? Los estados le llamaríamos. El vector tiempo si es que fuese necesario y los parámetros. Y va a regresar en un arreglo, fíjense, np que viene de esta librería. Aquí en Python, otra cosa importante. En Python nosotros usamos este término de np porque creamos un objeto de esta clase. Sí, un objeto de esta clase.
o a partir de esta librería creamos un elemento del cual puedo acceder a todos los métodos que tiene esa librería. ¿Okay? Igual acá, miren, PLT significa algo, un objeto que va a servir como gráfica. ¿Ok? Cuando ponen as, eso significa que lo voy a importar como un objeto en mi código y que cuando quiera acceder a las funciones de esta librería, pues voy a mandar llamarlo a partir de ese objeto. Aquí es diferente, vean que dice de esta librería importa nada más esta función. No necesito usar algo específico para hacer uso de esta función. Entonces aquí ponemos péndulo, regresamos como un arreglo y1, ¿por qué? Porque es y1 punto es igual a y2, es la primera ecuación, recuerden, y1 punto es igual a y2, entonces aquí los vectores empiezan contando desde 0, entonces el elemento 0 de y es y1, el elemento 1 es y2, ¿ok? Coma para separar los renglones o los elementos del vector, menos y es, aquí, por ejemplo, están agregando también y2, ¿sí? Ahorita vamos a ver si es porque... bueno, ese es el modelo que nos dan del péndulo, ¿no? Analizamos el por qué. ¿Sí? Porque este modelo que yo les había encontrado no tiene ese elemento. Y la verdad es que esa otra parte viene de una fricción, una posible fricción que le agregaron al modelo matemático. ¿Se acuerdan que cuando yo encontré este modelo del péndulo? No sé si se acuerdan, pero yo lo hice sin agregarle fricción. O sea, es el péndulo simple sin fricción. Si tú le agregas fricción a lo que haces es sumarle otro término, ¿no? Más b teta punto igual a 0. ¿Okay? ¿Quién es teta punto? Pues es y2, ¿no? Entonces aquí pondríamos más b y2. ¿Okay? Menos, perdón. ¿Sí? Entonces está agregándole fricción al ángulo. Hay una fricción en el movimiento angular. Muy bien, está bien. Vamos a agregar la fricción. Aquí está, menos by1. Menos c. Esta c es la constante ya de g sobre l. Y aquí usan, para incluso la función sinusoidal, ¿no? Usan np. O sea, para acceder a la función sinusoidal tienes que poner np para poder utilizarla, ¿no? Entonces, cada vez que manda a llamar esta función, vean, lo que va a hacer es sustituir lo que valga el ángulo y la velocidad angular para encontrar las derivadas. Es el método, si pensamos en el método de Euler, ya sabemos qué pasa. Pero aquí hacen uso de una librería, de una función llamada oDeiden, que tiene un método seguramente de mucho mayor orden, un método de rungecuta, en el cual recibe la función que quieres integrar, las condiciones iniciales, el tiempo en que lo quieres integrar y los argumentos de la función. Entonces tienes el argumento B es la coeficiente de fricción, C es la relación gravedad sobre longitud del ángulo, Y0 son las condiciones iniciales. Noten también que las inicializan como un arreglo. ¿Para qué? Para que él pueda hacer las operaciones correspondientes sin problema, hacer uso de operaciones como multiplicación de vectores por matrices, matrices con matrices, etc. Aquí, como en MATLAB, podemos hacer un uso de una creación de un espacio lineal de 0 a 10 con 101 elementos. ¿Ok? Y otra cosa, una vez que lo resuelvo, pues encuentro la solución. Esta variable es una matriz cuyos renglones son todos los instantes de tiempo y cuyas columnas son pues prácticamente teta y teta 1 y teta punto, ¿no? O y1 y y2. Y aquí, como en MATLAB, es igual, ¿no? PLT, ¿para qué? Para poder hacer uso de Matplotlib. Dijimos que siempre tenemos que usar PLT. Ponemos PLT.graficas, tiempo contra resolución, color azul y el label y bla, bla, ¿no? La leyenda, agregar el grid y luego aquí, la diferencia de MATLAB es que tienes que poner esta función para que la muestre. Entonces, cuando corran el codiguito, pues les va a agregar o les va a mostrar el gráfico. Listo. Y estamos graficando la velocidad angular y el ángulo del péndulo. Y noten que no es una sinusoidal pura porque tiene fricción. Tiene un decaimiento exponencial prácticamente. Va en algún punto a pararse y quedará en su ángulo cero, que es cuando está detenido completamente hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ventajas
aquí viene una pregunta importante, ¿no? ¿Qué ventajas le ven entre usar esto y usar algo como MATLAB? Usar esto y usar algo como Octave. O sea, hay que ser honestos aquí. ¿Cuáles son las ventajas? Porque seguramente se están preguntando, bueno, si esto lo puedo hacer en otros lenguajes y si puedo hacerlo en algo como MATLAB, que parece ser más sencillo para este tipo de cosas, ¿por qué usaría Python? Que parece más complicado. O sea, parece que tengo que meterme con más líos, con más cosas. ¿Qué ventajas le vemos? No sé si alguno de ustedes tenga alguna que me pueda comentar en el chat. Yo tengo varias, pero no sé si a alguno de ustedes se les ocurra una o si han escuchado de alguna. Me gustaría como aclararlas, ¿no? Y ver si estamos de acuerdo con eso. Primeramente, pues sí, que Python no es de pago, perfecto, eso es obvio, sí. Python no es de pago, es free. Sí, sí, ya no tengo que preocuparme por usar MATLAB en línea, bla, bla. Eso sí, tienen razón. Además de eso, bueno, además de esto, la otra ventaja que tiene es que es más rápido. O sea, cada vez que corren el código, el proceso de compilación es mucho más veloz. Es mucho más veloz. Ocupamos menos memoria en nuestra computadora. Y creo que es esa parte de la velocidad la que le da ventaja sobre MATLAB. Y, y aparte de la obvia razón de que es libre, ¿no? Y gratuito. Pero la velocidad sí le ayuda mucho. Cuando ustedes tratan de programar desde cero las cosas, pueden optimizar lo más que se pueda, lo que sea que estén haciendo. Tengo un compañero, les voy a contar una anécdota por aquí. Tengo un compañero en la universidad de aquí de Coventry, está haciendo su doctorado también, pero en física de plasma, está trabajando con plasma, y él utiliza Python, utiliza muchísimo Python. Su asesor le dice, bueno, pues quería, de hecho en un principio, su asesor, que él utilizara Fortran. Su asesor es rumano, entonces es también de un poco de la vieja escuela, entonces él quería que usara Fortran. Trató de usar Fortran y la verdad se rindió. Es un lenguaje eh, parecido a Python, pero es complicado de entender y le dio, como que no le vio mucha utilidad, ¿no? No, está muy específico para ciertas áreas de física y ya. Y una de las cosas que él le ve de ventaja es que él puede hacer programación desde cero y verificar bien que esté haciendo las cosas porque puedes hacer programación en paralelo, ¿sí? Con Python. Cosa que puedes hacer también en C, en C++, en cualquier lenguaje. También en MATLAB, ¿eh? La diferencia es que en MATLAB todas estas cosas de paralización ya están hechas por el fabricante. Y no es tan visible para ti que cómo lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, entre menos puedas acceder al código, menos diseño puedes hacer. Menos diseño puedes hacer. ¿Sale? Entonces Python es muy utilizado para todos aquellos que están trabajando con operaciones matemáticas, con algoritmos, por eso con algoritmos de machine learning, etcétera, por su rapidez, porque es gratuito y porque pues, te permite hacer las cosas que haces en MATLAB. ¿Okay? Entonces, aparte de esto, dijimos que también se puede programar el método de Euler. Y el método de Euler viene en el siguiente código, o sea, se regresan. Y acá viene el método de Euler. Me gustaría que lo revisen, compárenlo con el método de Euler que yo estaba programando en MATLAB. Y van a notar que estamos hablando prácticamente de la misma idea. O sea, es la misma idea. El método de Euler es la derivada sucia. Las derivadas se sustituyen como la pendiente. Y listo, ¿no? Listo, sin ningún problema. El otro asunto viene cuando trabajamos con el método de rungecut. Ahorita los vamos a analizar. Ahora, eh, entonces el algoritmo de Euler, que es el que sigue, que les pasé también ahí el código, si no lo vieron ahí en la página, pues dice Euler Method A. Y vamos a analizarlo. A ver, la función péndulo es exactamente la misma,
Si ustedes tienen un sistema con más ecuaciones, con más funciones, nada más pongan un renglón por cada ecuación de primer orden. Y aquí la diferencia es que el método de Euler, o también llamado runge-kutta de orden 1, recibe pues, mi función que quiero solucionar, la condición inicial, el tiempo y los correspondientes argumentos. ¿Okay? Entonces aquí necesito decirle la longitud del tiempo. ¿Para qué? Para que me inicialice el vector de soluciones. Vean que el vector de soluciones es una matriz. Es una matriz con n datos para el tiempo. Con la función len te regresa la cantidad de datos que tiene el vector tiempo. Y la longitud de las condiciones iniciales. O sea, aquí estoy haciendo una matriz de n renglones por 2 columnas, porque hay nada más 2 condiciones iniciales. La condición inicial la igualo a y0, ¿sí ven? Condición inicial y, que es la solución. En su primer elemento lo igualo a la condición inicial que le voy a mandar. Esto de aquí es un vector, se iguala al primer vector. Y luego en un ciclo for hago lo que ya sabemos, ¿no? Y de i más 1 es igual a y de i más la diferencia de tiempo o el paso de integración por la función, que es esta cosa que está acá afuera, del péndulo, ¿sí? Evaluada en el tiempo anterior, con los datos anteriores y los ciertos argumentos. ¿Ok? Y aquí la diferencia es esto, que como es un lenguaje de programación de cero, sí tengo que ser muy cuidadoso con cómo envío los argumentos, tengo que ser cuidadoso con cómo mando llamar, ¿no? Cómo mando llamar las funciones, qué le envío. Por ejemplo, aquí manda un asterisco, ¿no? Está mandando un valor por referencia. Si se han trabajado con punteros, está mandando un puntero a lo que tiene estos argumentos que están dados acá, ¿no? Entonces, después de que termino la función, se define una función, dos puntos, todo lo que está identado es lo que está dentro de la función, regresamos a la solución, hacemos el código principal. Entonces, siempre sus códigos es así, ¿no? O sea, defines tus funciones, tus librerías primero, luego tus funciones y luego ya pones los constantes que vayas a utilizar, la condición inicial, vean, otra vez la misma. Hacemos un espacio lineal también de 0 a 10 segundos con 101 datos. O sea, divide de 0 a 10 con 101 elementos, ¿no? Hace la división de 10 entre 101. Solución va a ser igual a la función runge-kutta, que le mandas la función que quieres integrar, la condición inicial, el tiempo y los argumentos. Y gráficas igual. Si ustedes grafican esta y la comparan con la solución del método que te da la librería SciPy, van a notar que hay una discrepancia. Hay una discrepancia. Por aquí una de estas soluciones está un poquito más fea. O sea, no está tan... Pareciera que hay un error de exactitud. Entonces el método de Euler de primera orden es un método no tan exacto y no muy bueno para encontrar solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Entonces nos vamos al siguiente método. Que ya después que lo no sé si hay una duda, pero sí me gustaría que también estén preguntando si hay algún punto que les llame la atención del código, que digan, esto no sé por qué lo hace o qué está haciendo aquí. ¿Sale? Ok. Fíjense que los métodos de runge-kutta, vamos a analizar aquí lo que hablan, ¿no? En los métodos de runge-kutta. Los métodos de runge-kutta son métodos numéricos. Son parte de una familia de métodos implícitos y explícitos, iterativos. ¿Por qué? Porque, como lo vemos desde el caso del runge-kutta de primer orden, hacen uso de un ciclo para ir calculando la solución, iteración por iteración. Entonces está perfecto todo hasta ahí. Son métodos iterativos, bla, bla. Esos métodos consisten en la solución de una ecuación diferencial de primer orden y del problema del valor inicial, ¿no? Problema del valor inicial, perfecto. ¿Y en qué consiste esa solución? A ver, aquí está. Ese sería el método de runge-kutta de cuarto orden. ¿Ok? Runge-kutta de cuarto orden. Pero digamos, pongámoslo en un runge-kutta de primer orden. O sea, que nada más llegue aquí. ¿A qué me refiero con primer orden? Vean, el cuarto orden viene en que tienes que calcular 4 constantes. O sea, es
prácticamente lo mismo que el método que yo siempre he usado de derivada sucia, usando la pendiente. O sea, es el valor siguiente es igual al valor actual más el periodo de diferencia por la función. Pero aquí utilizo 4 valores en lugar de nada más uno. En el método de Euler, creo que por aquí debe de estar el de Euler el de primer orden, debe de por aquí estar. Aquí, híjole, vamos a ver si lo pusieron aquí. Si no, pues ni modo. Aquí está, miren. Este es el caso de el método de Euler, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo programo cuando programamos el método de Euler. Es esto, ¿no? Es y el futuro es igual a el pasado más el espacio de tiempos por la función evaluada en el instante actual y en el dato de la función también actual. ¿Okay? Entonces lo que hace hoy Strong Ejecuta es hacer algo similar, pero siempre que calcules la derivada futura o el valor futuro, tienes que tomar en consideración 4, vean, 4 pendientes. Y estas 4 pendientes son aproximaciones del futuro. Es prácticamente tratar de predecir qué va a suceder. Eso es todo, ¿no? Tratamos de predecir qué va a suceder con más información, la más información posible. Se lo estoy sobresimplificando, ¿no? O sea, obviamente hay una demostración de todo esto, pero piénsenlo así, ¿no? O sea, cuando tú haces delta h o delta el t, periodo de muestreo por la función pasada, estás agregándole un espacio de tiempo para ver qué está pasando. No es como encontrar el límite por la derecha de la derivada, ¿no? Entonces, si tú le agregas más datos, estás tratando, y con ciertas direcciones, cada uno de ellos estás tratando de hacer un promedio de distintas direcciones a las cuales él puede tender. ¿Sí? La solución puede tender. Entonces, cuando el método le elevo el orden, lo que hago es encontrar una mejor solución por lo mismo. ¿Sí? Porque está evaluando una aproximación de una manera que trata de captar mayor información posible sobre el futuro. Entonces, si notan el siguiente código, van a ver que la función que yo tengo aquí de ejecuta 1 va a cambiar y lo que va a cambiar va a ser la formulita. Se la van a agregar el cálculo de K1, K2, K3 y K4. ¿Sale? Y eso sería la idea, básicamente. Entonces, nos vamos al código. En el código nos ponemos aquí de nuevo en el GitHub. Y en el GitHub tengo el código de ejecuta de cuarto orden. Y copienlo también, copienlo todo. Aquí esto. Vamos a poner en el Python. Vamos a ponerlo aquí. Y todo lo demás se queda igual, ¿eh? Ya todo lo demás se queda igual. Obviamente la función cambió de ser ejecuta 1, cambió a 4. Pero vean, o sea, hago en el mismo ciclo la fórmula de el futuro menos lo que tenía el pasado más h, es la fórmula tal cual que está ahí en el Wikipedia. Y lo que hago es nada más encontrar, oye, pues cuánto vale h, cuánto vale k1, k2, k3 y k4. Analicen la fórmula, analícenla, compárenlo con este código, van a ver que es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y este método te da una mejor aproximación, esa es la idea, te da una mejor aproximación de la solución, cuando la graficas te da una mejor aproximación. ¿Sale? Ahora, ¿yo para qué usaría todas estas cosas? Digo, o sea, es como reiterativo lo que les voy a decir, pero ¿para qué usaría estas cosas además de análisis? Si les interesa la automatización, ¿para qué utilizarían esto? En automatización, ¿para qué usarían todo esto? Esa es una muy, muy gran duda y buena duda. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, eso ya lo espero discutir en algún futuro. Pero la idea es, si ustedes conocen métodos como el famosísimo MPC, ¿sí? Model Predictive Control, le llaman. Este método trata de mientras el proceso esté funcionando, tu proceso, se usa mucho en la industria petroquímica, este algoritmo, ¿no? Model Predictive Control. Tienes exactamente la misma idea, ¿no? Tienes aquí
la lectura de ciertas variables se inyectan al MPC y tienes aquí tu referencia a donde quieres llevarla. Y la idea es que este algoritmo funciona para llevar a todo lo que quieras controlar al valor deseado, ¿no? Manipular la fuerza. Pero fíjense qué interesante. Este algoritmo, en su parte, una de las partes fundamentales, lo que hace es predecir con ayuda del modelo, por eso se llama Model Predictive Control, predecir con ayuda del modelo lo que va a ocurrir en el sistema. ¿Y cómo creen que lo va a predecir? El método más utilizado es este. O sea, ahí les va. ¿Qué tal si yo sé el modelo del péndulo, ¿no? El modelo del péndulo, lo sé. Lo puedo sustituir en mi microcontrolador. Y con ayuda de ese modelo, puedo tratar de predecir, con la fuerza que yo le inyecté en el pasado, para moverlo, qué es lo que va a ocurrir en los siguientes segundos. No hacer nada, ¿no? O sea, nada más predecir y con esa información de unos, no sé, unos 5 segundos en adelante, hacer algo. O sea, decir, mira, es que si yo le inyecto este valor, va a ser esto. O sea, hacer esta parte de estar iterando dentro del algoritmo para que él, con esa información de predicción, en un pequeño instantes de segundos adelante, de donde está actualmente en el tiempo real, saber qué hacer. ¿Sí? Entonces hacemos una predicción en un intervalo pequeño de tiempo, futuro. Esa es una idea bastante interesante. El problema es, ok, bueno, eso lo resuelves a partir de esto. Quizás lo más sencillo es no usar este método, sino el de Euler. Pero el método de Euler no te da una predicción tan buena del futuro. Usamos un método simple, pero que te da una mejor predicción, pues sería el ejecuta, programar todas estas. Y obviamente en lugar de tener aquí este ciclo, te regresaría al vector Y. El vector Y sería tu predicción. ¿Qué tal si esa predicción me sirve para comparar también ahí dentro de todo el proceso, qué pasa si le sustituyo esas ganancias de control? Y como lo que hacemos en el algoritmo evolutivo, ¿no? Hacer la comparación entre lo medido, predecido y lo dado por el control y decidir qué otra entrada o qué otra opción, fuerza inyectar. ¿Vale? Entonces, eso es otra funcionalidad que hacen, que usan la gente de automatización y que se utiliza en autos como los que tiene Tesla, por ejemplo, que trata de manejar de manera autónoma. ¿Okay? Bueno, pues yo quiero dejarle hasta aquí por hoy. Me quedamos entonces con